La historia que hoy comparto es la de una mujer que, por años, fue abuela, esposa y creyente, hasta que su mundo se resquebrajó por completo. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto puede resistir una persona en silencio? No me refiero al silencio externo, ese que todos perciben, sino a ese que brota desde dentro y va consumiendo lo que una fue. Yo cargué con ese silencio durante 17 años. Una mudez que me quemaba la garganta cada vez que tragaba las palabras que no me atrevía a decir. Un silencio que me asfixiaba en las madrugadas, mirando el techo, esperando oír el coche de mi esposo entrando en el garaje, impregnado de aromas que no me pertenecían. Me llamo Joana, y cuando me casé con Eneas a los 18, creía estar cumpliendo con el propósito divino para mi vida. Él tenía 42 años. Era un hombre admirado, un referente de fe, alguien que todos señalaban como ejemplo. El anciano que guiaba nuestra congregación con seguridad y verbo impecable. El hombre que para todos representaba rectitud y sabiduría. Nadie sabía lo que ocurría cuando se cerraba la puerta de nuestra casa. Aprendí a llorar sin ruido. Me volví experta en sonreír mientras por dentro me deshacía. Domestiqué el arte de cubrir moretones con maquillaje barato y dar explicaciones convincentes sobre mis ojos hinchados. Alergia, decía. No dormí bien, explicaba. Y todos lo creían. ¿Quién sospecharía de la esposa del líder espiritual más respetado? Dicen que el tiempo cura, pero no siempre es así. El tiempo no sana, solo enseña a convivir con lo que duele. Durante años compartí la mesa con el corazón hecho trizas, fingiendo no notar cómo Eneas miraba a las jóvenes de la congregación. Fingiendo no saber sobre sus encuentros clandestinos, los mensajes ocultos, las mentiras lanzadas con la misma boca que predicaba los domingos. ¿Puedes imaginar cómo se siente decir amén mientras tu esposo habla sobre la fidelidad en el matrimonio? ¿O servirle café después del culto a la mujer con la que te engaña? ¿O lavar camisas con marcas de lápiz labial y aún así preparar su cena favorita? Tal vez pienses que fui débil por quedarme. Tal vez creas que debí gritar, huir, denunciar. Pero las mujeres como yo fuimos criadas para callar, obedecer y resistir. Con 4 hijos pequeños, sin estudios formales y una comunidad entera aferrada a la imagen perfecta de nuestra familia, la salida parecía inalcanzable. Esta no es solo una historia de infidelidad. Es una historia sobre cómo el silencio puede ser la forma más devastadora de violencia. Y sobre cómo, tras años de reprimir mi voz, logré volver a escucharme. Nací en una zona humilde de Río de Janeiro, dentro de una familia profundamente devota. Mi padre trabajaba en correos y mi madre, costurera por encargos, criaron a mis 2 hermanos mayores y a mí según las estrictas normas de nuestra congregación. Desde pequeña aprendí que el mayor honor para una mujer era convertirse en esposa y madre ejemplar. Servir al Señor, acatar la autoridad masculina, primero la del padre, luego la del esposo. Los domingos eran sagrados. Pasábamos las tardes en el modesto salón donde se reunía nuestra comunidad. Fue en esos bancos de madera, con cojines cosidos por mi madre, donde vi por primera vez a Eneas. Yo tenía 12 años. Él, cerca de los 30. Acababa de llegar desde Minas Gerais con una reputación intachable como guía espiritual. Recuerdo la forma en que mi padre lo respetaba y la luz que se encendía en los ojos de mi madre cada vez que venía a casa a dirigir nuestros estudios bíblicos. Mira cómo se comporta un verdadero siervo de Dios, Joana, me susurraba ella mientras yo servía galletas y jugo durante las reuniones. Yo lo miraba absorta, fascinada por su manera de hablar, por su conocimiento inagotable de las Escrituras y por el respeto unánime que le profesaban. A los 16, comencé a notar que me observaba distinto. Al principio pensé que era un afecto paternal, algo natural viniendo de alguien que me doblaba la edad. Pero al cumplir 17, Eneas pidió hablar a solas con mi padre. Esa noche, mis padres me sentaron en la sala para darme la noticia. El anciano Eneas ha pedido tu mano en matrimonio, anunció mi padre con los ojos húmedos de emoción. Es un honor para esta familia, hija. Un hombre de Dios te ha elegido. En nuestra comunidad, nadie preguntaba por los sentimientos de una muchacha. Una propuesta así era considerada una señal divina, prueba de que me había formado correctamente. Recuerdo que sonreí y agradecí, mientras por dentro un torbellino me revolvía, miedo, orgullo, duda, confusión. El noviazgo duró apenas 6 meses. Siempre supervisadas nuestras conversaciones, se centraban en sus planes para el futuro, la casa, los hijos, mi rol como esposa de un líder. Yo asentía a todo.
repitiendo frases que me habían enseñado desde niña sobre compañerismo y misión divina. Nos casamos un sábado soleado de septiembre, 2 semanas después de mis 18. Mi madre cosió mi vestido con encaje que pagó en cuotas, discreto y sobrio como lo requería la ocasión. Eneas me esperaba en el altar, imponente en su traje oscuro, con arrugas marcando sus años y algunas canas en las sienes. ¿Prometes ser sumisa y fiel a tu esposo como la Iglesia lo es a Cristo?, preguntó el pastor. Sí, respondí, sin imaginar el peso real de esas palabras. Aquella noche, en un pequeño hotel del centro, durante nuestra corta luna de miel, descubrí el primer destello de lo que me esperaba. Apenas cerró la puerta detrás de nosotros, su amabilidad se esfumó. Apareció un hombre posesivo, controlador, que veía mi cuerpo como algo que ya le pertenecía. Una buena esposa no se avergüenza ante su marido, me dijo mientras yo, temblorosa, intentaba esconder mi miedo y mi inexperiencia. Es tu obligación complacerme siempre que yo lo quiera. A la mañana siguiente, mientras él se duchaba, me miré en el espejo empañado del baño. No reconocí a la joven que me devolvía la mirada. Con apenas 18 años, ya no era una niña, pero tampoco sabía cómo ser la mujer que él esperaba. El apartamento en los suburbios se convirtió en mi refugio y en mi cárcel. Durante las primeras semanas, intenté hacerlo acogedor. Coloqué cortinas claras, planté albahaca y romero en la ventana de la cocina, acomodé los pocos libros religiosos que Eneas permitía. Mi rutina se volvió un reloj suizo. Me levantaba a las 5 para prepararle el café. Él salía a su trabajo en la administración pública, y yo me quedaba en casa, dedicada al hogar y a estudiar las lecciones bíblicas. Martes y jueves, nuestra sala se transformaba en salón de estudio. Yo servía café y galletas, mientras Eneas dirigía las charlas con su habitual autoridad. Fue en una de esas reuniones, apenas 3 meses después de casarnos, cuando noté algo. Concei Cao, una viuda de unos 35 años, se había integrado hace poco a la congregación. Esa noche, mientras ofrecía las galletas que horneé por la mañana, vi cómo Eneas la miraba. Era una mirada que jamás me había dirigido. Noté cómo se sentaba demasiado cerca, cómo rozaba su mano al pasarle la Biblia, cómo reía con ganas ante sus comentarios. Una risa que en casa no le conocía. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la sonrisa. Cuando todos se marcharon y nos quedamos solos, reuní valor para mencionarlo. Eneas, he notado que pareces tener cierta cercanía con la hermana Concei Cao, dije mientras lavaba las tazas. El sonido de sus pasos al acercarse me erizó la piel. Antes de poder terminar, su mano se estrelló contra mi rostro. La taza cayó y se hizo añicos en el suelo. No vuelvas a cuestionar mi integridad, siseó sujetándome el mentón con fuerza. Soy un anciano respetado. Los hombres como yo no se discuten, y menos por su propia esposa. ¿Entendido? Asentí en shock mientras las lágrimas bajaban en silencio. Soltó mi cara con brusquedad. Limpia este desastre y no me hagas esperar en la habitación. Me agaché temblando a recoger los trozos de loza, aún sin poder procesar lo que acababa de pasar. Recordé las palabras de mi madre antes de casarme: una esposa sabia sabe cuándo hablar y cuándo callar. Yo ya había fallado. En las semanas que siguieron, me entregué por completo a perfeccionar el arte de callar. Observaba sus llamadas y excusas sin emitir comentario alguno. Fingía no notar los perfumes extraños que lo acompañaban al volver tarde de las actividades congregacionales. Aprendí a ausentarme mentalmente cuando reclamaba su derecho conyugal, especialmente tras esas noches en que regresaba particularmente tarde. 6 meses después de la boda, supe que estaba embarazada. Lo que debería haber sido una noticia feliz me llenó de un temor paralizante. Un hijo significaba un lazo irrompible, la certeza de que ya no habría escapatoria. Cuando se lo conté, su reacción fue sorprendentemente amable. Un hijo es una bendición de Dios, declaró abrazándome con una dulzura poco común. Lo anunciaremos a la congregación el domingo. Y así fue. Frente a todos, recibiendo felicitaciones, sonreía como se esperaba de mí. Pero por dentro, algo se revolvía. ¿Cambiaría algo ese hijo? ¿Se transformaría Eneas en el hombre que todos decían que era? La respuesta llegó pronto. Una tarde, al entrar a su oficina para dejarle una taza de té, lo encontré hablando por teléfono. No puedo hablar ahora, murmuró. ¿Jo está en casa? Sí, nos vemos mañana en el lugar de siempre. Al notar mi presencia, me miró fijamente.
Yo, sin decir palabra, dejé la taza sobre la mesa y cerré la puerta. Esa noche lloré en la cama, a su lado, sin que él se inmutara. Son las hormonas, dijo antes de quedarse dormido. Mientras yo miraba el techo, con la mano sobre mi vientre que comenzaba a abultarse, me preguntaba a qué mundo traería a mi hijo. Los años pasaron con la lentitud agotadora de una rutina sin fin. 4 hijos después, Guillermo, Raquel, Lucas y el pequeño Daniel, había logrado dominar cada rincón de la vida doméstica. Desde afuera, parecíamos la familia perfecta. El anciano ejemplar, su esposa abnegada y sus hijos impecables. Mi primogénito tenía 14 cuando ocurrió lo que cambiaría todo. Raquel tenía 12, Lucas 9. Daniel acababa de cumplir 6. Llevábamos 17 años de matrimonio. Yo funcionaba como un reloj, anestesiada emocionalmente, cumpliendo con cada tarea con precisión. Ignorando lo obvio. Fue un miércoles cualquiera. Preparaba el almuerzo mientras los niños estaban en la escuela. Eneas, que solía comer en el centro, avisó que vendría a casa por unos documentos. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo hipnótico. Mientras cortaba verduras, sonó el teléfono. El fijo de siempre, el del pasillo. Me sequé las manos en el delantal y contesté. «¿Aló? Residencia Meneses». Hubo un silencio. Y luego una voz femenina, nerviosa. «¿Joana? Soy Marta». La reconocí al instante. Una joven de poco más de 20, recién bautizada. Eneas le daba estudios bíblicos avanzados. Mi estómago se encogió. «Hola, Marta. Eneas no está, pero puedo anotar un recado». Otro silencio. Pero esta vez escuché su respiración entrecortada. «No. No llamo por él. Llamo por ti». Su voz temblaba. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La lluvia afuera arreció. «¿Qué pasa, Marta?» «No sé cómo decir esto. Estoy embarazada, Joana. De 2 meses. El padre es Eneas». El mundo se detuvo. Sus palabras rebotaban en mi mente como un eco distante. Yo, de pie, con el teléfono en la mano, sin poder reaccionar. «¿Joana? ¿Estás ahí?» Mi voz salió extrañamente tranquila. «Sí, Marta, ¿por qué me dices esto?» «Porque él dice que va a denunciarme a la congregación», sollozó. «Dice que nadie me va a creer, que lo seduje, que perderé a mi familia, a mis amigos. Estoy desesperada». Un trueno sacudió la casa. O tal vez era yo temblando. «Él dice que tú sabes todo. Que aceptas a sus otras mujeres. Que lo entiendes». Cada palabra era una daga. 17 años de silencio y humillación culminaban en ese instante. «¿Dónde estás ahora?», pregunté, con una firmeza que me sorprendió. «En casa de mi tía, en Mir. Mis padres me echaron. Anota mi número de celular. Te llamaré más tarde. No hagas nada sin hablar conmigo antes. ¿Me lo prometes?». Colgué. Regresé a la cocina. El agua de la sopa hervía, desbordándose. Apagué el fuego. Me quedé allí, mirando la olla como si no supiera qué era. Entonces escuché la llave en la puerta. Eneas. Sus pasos. Su voz llamándome. Era momento de elegirme a mí. Por primera vez, cuando entró a la cocina, me encontró inmóvil, las manos sobre la encimera. No notó nada raro. Claro que no. Yo era experta en esconder emociones. «¿El almuerzo está listo?». «Solo tengo 1 hora», dijo mientras se aflojaba la corbata. Pero algo debió notar. Mi rigidez. Mi silencio. «¿Qué pasa?». Me giré lentamente. Lo miré a los ojos, sin bajar la cabeza. Marta me llamó. Su rostro cambió de inmediato. «Está embarazada. De ti». Primero fue sorpresa. Luego ira. Después, esa máscara que siempre usaba para fingir virtud. ¡Qué absurdo! Esa muchacha está desquiciada. ¿Cómo puedes? «No empieces», lo interrumpí por primera vez en años. Él parpadeó, desconcertado. «No me levantes la voz, Joana. Ella dice que tú le dijiste que tenemos un matrimonio de apariencia. Que yo acepto tus escapadas. Que entiendo tus necesidades de hombre». Mi voz no temblaba de miedo, sino de una rabia profunda. «Has destruido la vida de esa joven,
como hiciste con tantas otras. Y yo lo permití. Su mano se alzó. No lo vi venir. El golpe me lanzó contra la estufa. Sentí el sabor a sangre en mi boca. No sabes lo que dices, gruñó, alzando el puño otra vez. Después de todo lo que hice por ti, ¿quién serías sin mí? Pero esta vez no sentí miedo. Solo una calma absoluta. Lo miré como si viera a un extraño. Sería libre. Se abalanzó sobre mí, pero esta vez, mi cuerpo se movió antes que el pensamiento. Mi mano, guiada por algo instintivo y antiguo, tomó la olla aún caliente de la estufa. No razoné. Solo actué. El metal ardiente tocó su rostro. Un sonido sordo. Un grito desgarrador. Eneas cayó hacia atrás, cubriéndose el rostro con ambas manos. El impacto de lo que acababa de hacer recorrió mi cuerpo como un relámpago. Mi primer impulso fue pedir perdón. Minimizarlo. Disculparme. Pero al verlo retorcerse en el suelo, insultándome, sosteniéndose el rostro herido, algo cambió en mí. Algo se endureció. Una fuerza que jamás había sentido antes me atravesó. Rodeé su cuerpo tirado con las piernas temblorosas. Fui al teléfono. Sabía exactamente qué números marcar. Primero, el de emergencias. Después, el de mi hermana mayor. Teresa. Ella siempre me había ofrecido refugio. ¿Qué estás haciendo?, bramó Eneas desde el suelo de la cocina. Lo que debí hacer hace mucho, respondí mientras tecleaba el primer número. Las horas siguientes convirtieron nuestra casa en un escenario surrealista. Primero llegó la ambulancia. Se lo llevaron al hospital, el rostro cubierto por vendas, entre amenazas y mentiras que no lograba sostener. Los vecinos se asomaban por las ventanas. Algunos miembros de la congregación aparecieron, atraídos por el rumor que se propagó en segundos. Yo seguía sentada en la sala, un paño húmedo sobre mi labio partido, esperando a los niños, esperando a Teresa, esperando que mi corazón bajara el ritmo. Sentía una mezcla tan extraña que dolía: miedo, vergüenza, alivio. Un alivio profundo como el primer aliento después de años bajo el agua. Mi vida, tal como la conocía, había terminado allí, entre una olla de sopa derramada y un teléfono que no dejó de sonar. Y aunque el futuro era una niebla incierta, algo sabía con certeza. El silencio, mi silencio, por fin se había roto. La noticia recorrió la congregación como pólvora seca. La esposa del anciano Eneas. La mujer que lo había atacado con una olla caliente. Nadie mencionó mi rostro golpeado. Ni las marcas en mi cuello. Ni el embarazo de Marta. Fui a buscar a mis hijos a la escuela esa misma tarde. Sentí las miradas. Los padres se alejaban de mí como si pudiera contagiar mi descontrol. Guillermo, el mayor, fue el primero en preguntar. «¿Qué te pasó, mamá?», dijo al subirse al taxi rumbo al departamento de Teresa en Niterói. «Tu papá y yo discutimos», respondí. Guardaron silencio todo el camino sobre el puente río Niterói. Raquel, la más intuitiva, me tomó la mano en el asiento trasero. Sus ojos hablaban lo que su boca no lograba decir. Teresa nos recibió sin preguntas, sin juicios. Solo con los brazos abiertos y los ojos llenos de alivio. «El sofá-cama es tuyo», me dijo. «Los niños pueden quedarse en el cuarto de huéspedes». Sus palabras eran simples, pero llevaban todo el peso del mundo. Había pasado de ser la esposa del anciano Eneas, con casa propia, a una mujer separada, sin nada claro por delante, refugiada con 4 hijos. Esa noche el teléfono no dejó de sonar. Primero los curiosos disfrazados de hermanos preocupados. Teresa respondió a todos con la misma firmeza: «Joana no puede hablar ahora. Ella se comunicará cuando esté lista». Luego vino la llamada que me congeló la sangre. «Eneas». Desde el hospital. Su voz cargada de rabia y analgésicos. «Destruiste todo», escupió. «Voy a asegurarme de que no vuelvas a ver a los niños. Te voy a denunciar. A la policía. A la congregación. Estás acabada, Joana». Mis manos temblaban, pero mi voz no. «Si me denuncias, contaré todo. Sobre Marta. Sobre las otras. Sobre el dinero de la congregación que desaparecía. ¿Estás seguro de que quieres eso?». El silencio al otro lado fue más elocuente que cualquier grito. Luego habló con una voz venenosa y controlada. «No serías capaz. Piensa en los niños.
En el escándalo. He pensado en los niños durante 17 años, dije. Ahora también voy a pensar en mí, colgué. El clic sonó como un punto final. A la mañana siguiente, mientras los niños dormían, Teresa me encontró en el balcón. Traía 2 tazas de café. ¿Y ahora?, preguntó. No lo sé, admití. Fui la esposa del anciano Eneas por 17 años. No sé quién soy sin ese rol. Eres Joana, respondió. Siempre lo has sido. Solo necesitabas recordarlo. Esa primera semana fue una montaña rusa emocional. Había que inscribir a los niños en nuevas escuelas. Inventar explicaciones. Reunir papeles para sus traslados. Recoger mis pocas pertenencias de la casa que ahora sentía tan lejana, como si perteneciera a otra vida. Lo más difícil fue enfrentar el comité judicial de la congregación. 3 ancianos, incluido el propio Eneas, vendado, sentados como jueces ante una versión moderna de un tribunal inquisidor. Yo, en una silla baja frente a ellos, sintiéndome pequeña, examinada, expuesta. Me interrogaron con insistencia. Querían remordimiento, confesión. Querían que me arrepintiera por haber agredido a un siervo de Dios. Pero fui yo quien los interrumpió. ¿Y los años de abuso? ¿Y las infidelidades? ¿Y la doble vida de Eneas? El silencio fue sepulcral. Entonces él habló. Mi esposa está emocionalmente inestable. Ha creado esta fantasía para justificar su conducta violenta. Lamentablemente, ha optado por creer en su versión y no en su esposo. Una semana después llegó el veredicto. Expulsada. Por violencia doméstica y por difamación contra un siervo nombrado. En la práctica, eso significaba ser tratada como muerta. Sin saludos. Sin contacto. Incluso mi familia debía ignorarme. El golpe más duro vino cuando Eneas solicitó la custodia total de nuestros hijos. Argumentó que yo era inestable, peligrosa. Tenía el respaldo de toda una comunidad, recursos, una casa estable. Parecía tener todo a su favor. Pero subestimó lo que ocurre cuando una mujer empieza a luchar por sí misma. Señora Meneses, con todo respeto, su perfil no es el que buscamos. La responsable de recursos humanos me miraba por encima de los lentes. Era mi entrevista número 12 en 3 semanas. Sé organizar una casa. Soy puntual. Aprendo rápido. Argumenté con una voz que sonaba hueca incluso para mí. Entiendo, pero necesitamos a alguien con estudios terminados y experiencia en ventas. Salí del centro comercial cargando el peso del rechazo. En la parada del autobús revisé mi cartera. 23 reales. Prestados por Teresa. El dinero se esfumaba, junto con mi esperanza. La batalla por la custodia me drenaba por completo. El abogado que me representaba era joven, recién egresado, amigo del hijo de Teresa. Cobraba lo mínimo. Pero incluso eso me costaba cubrir. La ley suele favorecer a la madre, me dijo, pero su exesposo tiene estabilidad, vivienda, una red entera que lo respalda, y usted no. La audiencia preliminar confirmó sus temores. Vi entrar a Eneas con su traje perfecto, acompañado por 3 miembros de la congregación. Yo, con mi única ropa formal ya gastada, sentada junto a un abogado con rostro de estudiante. Mi clienta ha sufrido abuso por años, argumentó él. El incidente fue defensa propia. El historial no lo respalda, replicó el abogado de Eneas. No hay denuncias previas. En cambio, tenemos testigos del carácter ejemplar de mi cliente y una agresión que causó quemaduras graves. El juez decretó visitas supervisadas mientras se definía la situación. Los niños seguirían con su padre. Al salir del tribunal, me sentí devastada. No solo por el fallo. También por la ironía cruel. Había reunido el valor para liberarme. Y afuera me esperaba otro tipo de encierro. El primer mes en casa de Teresa se alargó a 2, luego a 3. Ella, con su sueldo de maestra, sostenía todo. Y aún ayudaba con los gastos cuando los niños me visitaban. Su rostro empezaba a reflejar el desgaste, pero jamás me reprochó nada. ¿Tú harías lo mismo por mí?, decía cuando yo me disculpaba. Las visitas con los niños eran dulces y dolorosas. 2 horas en un parque, bajo la mirada atenta de una trabajadora social. Guillermo, con 15 años, hervía de rabia contenida. Papá dice que si pides perdón,
puedes volver, soltó pateando piedras. Dice que la congregación reconsideraría tu caso. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Se quedó callado largo rato. No éramos felices, dijo al fin. Pero esto es duro. En la escuela, en la congregación, nos miran como si estuviéramos rotos. Esa palabra, rotos, me golpeó. Porque así me sentía yo también. Rota. Incompleta. Deshecha. El cambio llegó de donde menos lo esperaba. Una tarde especialmente gris, después de otra entrevista fallida, entré a un pequeño café para gastar mis últimos centavos en un refresco. La dueña, una señora de cabello gris y sonrisa generosa, notó mis ojos vidriosos de inmediato. ¿Día difícil?, preguntó mientras dejaba un pedazo de pastel junto a mi vaso. Día difícil, mes difícil, año difícil, respondí con una sonrisa que no me salía del alma. Estoy buscando a alguien que me ayude aquí en el café, me dijo mientras me observaba con atención. No pago mucho, pero incluye las comidas. ¿Te interesa? Así conocí a doña Zuleide. Su café, llamado El Recanto, estaba a pocas cuadras del departamento de Teresa. Con su delantal floreado y su filosofía de que el pastel cura casi todo, se convirtió no solo en mi primera jefa, sino en una mentora inesperada. Mi primer día fue un desastre. Manos temblorosas, tazas rotas, pedidos confundidos. Ella observaba todo en silencio, con una paciencia que me desconcertaba. Perdón, murmuré por 10ª vez después de tirar una bandeja de galletas. Niña, pasaste 17 años intentando ser perfecta para todos. Aquí puedes equivocarte. Al final del día, agotada y con los pies adoloridos, me entregó mi primer pago diario. Era poco, pero era mío. Dinero ganado con mis manos. Le mostré los billetes a Teresa como si fueran un trofeo. Voy a ayudar con los gastos, anuncié como si esa suma pudiera cambiar algo. Es un comienzo, respondió ella sonriendo. Y eso era exactamente un comienzo. Después de años en pausa, cualquier paso era una victoria, pero los desafíos apenas empezaban. En la segunda semana entró al café una cara conocida. La hermana Lourdes, esposa del anciano Josías, acompañada por 2 mujeres de la congregación. Sentí como la sangre se me helaba cuando nuestras miradas se cruzaron. Ella también se sorprendió al verme, pero recuperó la compostura de inmediato. No sabía que trabajabas aquí, dijo en voz baja mientras las otras escaneaban el lugar con los ojos. Recién comencé, respondí, tratando de no derramar la jarra que llevaba. Mientras se instalaban en una mesa, el silencio era espeso, pero justo cuando me giraba para alejarme, Lourdes me tocó ligeramente el brazo. Marta dejó la congregación, susurró. Después de que te fuiste, otras empezaron a hablar. Eneas lo ha negado todo, ¿cierto? Antes de que pudiera responder, una de las mujeres la llamó. Ella se alejó, pero me dejó esa frase como un eco interminable. Esa noche lloré sin pausa. No de tristeza, sino por una mezcla explosiva de alivio y rabia. Alivio por no estar sola en mi verdad. Rabia por todas las otras que habían callado antes que yo. El segundo gran revés vino cuando intenté alquilar un lugar propio. Después de 2 meses trabajando en El Recanto, pensé que tenía lo suficiente para cubrir un depósito inicial. El agente inmobiliario, joven y apurado, revisó mis papeles con desdén. Necesitamos comprobante de ingresos, un aval y referencias. Trabajo en este café, dije, entregando el recibo. Lo miró y negó con la cabeza. Esto apenas alcanza para cubrir el alquiler. ¿Y sin historial ni garantía? Otra puerta cerrada. Volví al departamento de Teresa sintiéndome nuevamente derrotada. La encontré conversando con mi abogado, ambos con rostros tensos. El juez fijó la audiencia final para el próximo mes, informó él. Eneas está pidiendo la custodia total. Alega que tus condiciones de vida son inadecuadas incluso para visitas. No puede hacer eso, protesté. Estoy trabajando. Me estoy reconstruyendo. El problema es que, legalmente, aún no tienes un hogar que ofrecer. Y él tiene todo eso, más el relato del incidente. Esa noche la desesperación me devoró. Me senté en el pequeño balcón y contemplé la posibilidad que siempre había rechazado. Volver. Pedir perdón. Recuperar a mis hijos a cualquier costo. Teresa me encontró allí, absorta. Llamó, ¿verdad?
Preguntó sentándose a mi lado. Asentí. Eneas había llamado más temprano. Con esa voz suave que usaba para manipular. Los niños te extrañan, Joanna. Yo también. La congregación reconsideraría si demuestras arrepentimiento. Estoy pensando en volver, confesé. Sentí que me traicionaba a mí misma al decirlo. Mi hermana guardó silencio. Luego me tomó las manos. ¿Recuerdas cuando te caíste del árbol y te fracturaste el brazo? Lloraste toda la noche, no por el dolor, sino porque no sabías si podrías volver a subir. Y al día siguiente, con el yeso y todo, volviste a trepar la primera rama. Dijiste que si no lo hacías pronto, nunca más te atreverías. Lágrimas caían por mi rostro. Esto es diferente. Estoy perdiendo a mis hijos. No, Joanna. Estás luchando por ellos. Si vuelves con él, vas a perder algo más valioso, la madre que ellos realmente necesitan. La que no se deja quebrar. La que les enseña con el ejemplo. Permanecí callada, dejando que sus palabras se hundieran en mí. Quizás tenía razón. Quizás este era el árbol que me tocaba volver a escalar. Con miedo. Con cicatrices. Pero decidida a no quedarme en el suelo. El café, ese refugio, se convirtió en mi santuario durante los meses siguientes. Doña Zuleide, al notar mi situación cada vez más precaria, me ofreció más horas de trabajo y con ellas, un salario un poco más amplio. Pero el verdadero cambio ocurrió una noche, cuando me encontró en la cocina experimentando con recetas después del cierre. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, me preguntó mientras yo decoraba un bizcocho de zanahoria con cobertura de chocolate. Siempre me ha gustado cocinar, respondí, avergonzada por usar ingredientes sin permiso. En la congregación, yo organizaba todos los eventos. La comida siempre la hacía yo. Sus ojos brillaron con una idea repentina. ¿Sabes? Me han pedido encargos para fiestas, pero nunca los acepto porque no puedo con todo sola. Si logras preparar algunas opciones. Así nació la sección de encargos del Café Recanto. Comencé con recetas sencillas, bizcochos, tartas, quichés. Pero pronto los pedidos crecieron por el boca a boca de los clientes. El trabajo extra significaba más ingresos, más autonomía. Y algo que no sentía desde hacía años, orgullo. Tienes talento, me dijo doña Zuleide una tarde, después de que un cliente elogiara con entusiasmo mis dulces. ¿Has pensado en tomar un curso de repostería? La idea me pareció absurda al principio. Yo, con 35 años, volviendo a estudiar. Pero la semilla quedó plantada. En la audiencia final por la custodia de mis hijos, volví al tribunal con una inquietud diferente. Ya no era la desesperación de quien no tiene nada que ofrecer. Era el nerviosismo de quien empieza a construir algo nuevo. Mi clienta ahora tiene un empleo estable, dijo mi abogado. Está ahorrando para alquilar su propia vivienda. Ha demostrado compromiso con su proceso de reconstrucción. Pero el abogado de Eneas fue directo y cruel. Un trabajo informal, sin contrato, sin seguridad médica. Vive en casa de su hermana. Mi cliente ofrece estabilidad, hogar, respaldo. Cuando el juez me dio la palabra, respiré hondo. Es cierto que no tengo mucho que ofrecer en lo material, dije con voz firme. Pero estoy edificando algo sólido, paso a paso. Más importante aún, les estoy enseñando a mis hijos que una mujer puede levantarse, valorarse y decir basta. Miré a Eneas, sin bajar la vista. Ellos necesitan aprender que el respeto es más importante que la apariencia, que el poder no justifica el abuso. El juez dictó una decisión intermedia. Custodia compartida. Fines de semana alternos conmigo, siempre y cuando estableciera una residencia propia en 6 meses. No era lo ideal. Pero era una puerta. Salí del tribunal con renovada determinación. Esa misma semana me inscribí en un curso nocturno de repostería básica en una escuela técnica pública. En cada clase descubrí no solo nuevas técnicas, sino partes de mí que había perdido. El curso me conectó con otras mujeres. Algunas también reconstruyendo sus vidas. Otras, buscando independencia. Todas compartiendo recetas, historias y coraje. Fue gracias a una compañera del curso que llegó mi gran oportunidad. Marilia, una señora de 60 años que tomaba clases por placer, probó uno de mis dulces. Mi hija tiene una tienda de productos naturales en Ipanema, me dijo.
Está buscando a alguien que le provea opciones sin azúcar, sin gluten. ¿Te interesaría? La idea me asustó. Yo solo sabía hacer dulces tradicionales. Pero Marilia insistió y organizó la reunión con su hija, Claudia. La tienda en Ipanema era otro mundo. Productos orgánicos, clientela exigente, precios impensables para mí. Claudia, empresaria directa, fue clara. Quiero postres saludables pero sabrosos. La mayoría de los que pruebo son insípidos. Si desarrollas algo interesante, haremos una prueba. Pasé 2 semanas probando, fallando, ajustando. Teresa se convirtió en mi catadora oficial. Brownies sin azúcar, tartas veganas, bizcochos sin gluten. Finalmente, presenté mis muestras. La sonrisa de Claudia lo dijo todo. Esto es exactamente lo que buscaba. Empezamos con un pedido semanal. Ese primer pedido, con empaques elegantes y etiquetas que decían «Dulces de Joana», fue más que un encargo. Era evidencia tangible de que sí podía reconstruirme. Receta tras receta, día tras día, me acercaba al plazo de 6 meses del juez. Pero, aunque el negocio crecía, los ingresos aún no alcanzaban para alquilar un lugar para mí y mis hijos. Las noches se llenaban de cálculos imposibles. Y pesadillas en las que perdía todo. Hasta que, un martes lluvioso, mientras entregaba un pedido en la tienda de Claudia, conocí a Victoria. Victoria, una arquitecta de mediana edad, probó uno de mis pasteles en la tienda y pidió conocer a quién los hacía. Me llamaron al mostrador, aún con mi delantal manchado de chocolate. ¿Eres tú la que hace esto?, preguntó, alzando una ceja con interés. Sí, señora, respondí, sin saber si aquello era una queja o un elogio. Estoy remodelando un centro cultural en Santa Teresa, explicó. Tendremos una cafetería pequeña. Me encantaría que llevaras tus productos allí. Creí que bromeaba, pero me dio su tarjeta y me pidió que la llamara esa misma semana. Fui al lugar unos días después. Un espacio amplio, con vitrales antiguos, murales coloridos, un aire de renovación y arte. Victoria me mostró la cocina aún en construcción. Queremos que esto sea más que un café. Un espacio con alma. Tus dulces tienen eso. ¿Puedes asumir el reto? Dudé. Era un compromiso grande, más allá de lo que jamás había hecho. Pero también, una puerta que no podía dejar cerrada. Acepté. Durante semanas trabajé de sol a sol. Por las mañanas en el café Recanto, por las tardes en la tienda de Ipanema, por las noches planificando el nuevo menú para el centro cultural. Teresa cuidaba a los niños. A veces también los llevaba al centro, y ellos jugaban entre cajas mientras yo probaba recetas. La noche de la inauguración del café en Santa Teresa, sentí que mi vida había dado una vuelta completa. Mi mesa estaba llena de tartaletas de frutas, galletas integrales, bizcochos veganos, y hasta una versión saludable de brigadeiros. Victoria se acercó con una copa de jugo en mano. ¿Estás lista para tener tu nombre en la puerta? No entendí. Entonces me señaló el cartel en la entrada. Café Joana Sabores con Historia. Lloré. No de tristeza, sino de esa emoción profunda que solo llega cuando uno ha peleado cada centímetro de su camino. Ese mismo mes, encontré un departamento pequeño pero luminoso en Laranjeiras. Con el primer pago del contrato, marqué el número del abogado. Dígale al juez que he cumplido, dije con voz firme. Cuando mis hijos entraron por primera vez al departamento, corrieron por cada rincón. Mamá, tenemos casa, gritó Daniel, abrazándome. ¿Y puedo invitar a mis amigos del colegio?, preguntó Renata. Les preparé una cena sencilla. Macarrones con queso y jugo natural. Y mientras los miraba comer, comprendí que la libertad no llega como una explosión. Llega como un horno que se precalienta lentamente, como una masa que reposa antes de crecer. Como un dulce que lleva su tiempo. Joana, la mujer que una vez no sabía cómo volver a empezar, ahora sabía amasar futuro. Con sus propias manos. Con sus propios ingredientes. Y con el sabor único de la dignidad recuperada.